Les saludamos de manera muy cordial desde Casa Galán, sede del Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos ocupa hoy el interés de poder abordar un tema tan relevante de cómo resolver nuestros conflictos. Cuando se habla de conflictos, se habla de problemas, pero el problema no necesariamente es un conflicto. El problema es un asunto a resolver. Los conflictos entrañan siempre una contraposición de intereses, un choque de ideas sobre un asunto en particular. Pero el asunto en sí mismo tampoco es un problema. Recordar, por ejemplo, a ese respecto la teoría del observador del profesor Maturana, que muestra a través de una imagen o diapositiva una mano extendida. Esa mano extendida que se exhibe ante jóvenes adolescentes en una penitenciaría representa una mano de agresión, de violencia, de maltrato. En cambio, esa mano exhibida ante una persona adulto mayor es una mano generosa, bondadosa, que busca ayudar a la persona adulto mayor. Entonces, ¿dónde es que está el problema? Esa es la gran pregunta. Podemos decir que el problema está en el cerebro de cada cual, en el cerebro de nosotros los seres humanos. El problema es algo connatural, ¿sí? Y el problema es un elemento del conflicto. El conflicto entonces, ¿qué es? Es el enfrentamiento de dos o más personas sobre un problema. Problema como cual podríamos recordar, citar, violencia, incumplimientos de contrato o el solo silencio. Cuando dos personas conviven bajo el silencio y la indiferencia, eso ya es un problema. Ahora, la inquietud es, ¿queremos los conflictos? Pues por supuesto que nadie quiere conflictos, pero muchas veces son inevitables. Los conflictos se necesitan, en algunas ocasiones para madurar, para crecer, para llegar a un desarrollo personal que nos permita de alguna manera decir, aprendimos y hoy somos otros mejores que ayer. Claro, por supuesto, los conceptos se deben evitar, por supuesto que sí. Ahora, si nosotros pensamos en el bebé que se hace el niño y que ya no es el bebé que recibe todos los consentimientos de sus padres, sino que tiene que entrar a obedecer reglas, atender su cama, arreglar su cuarto, cumplir con horarios, eso cuesta. Qué difícil es crecerle, podemos decir, a ese niño en su tránsito a ser un puber o adolescente. Y qué difícil ciertamente también es solucionar los problemas. Efectivamente, cuestan. Y muchas veces cuestan mucho. Qué difícil es crecerle, podemos decir al niño o el niño decirlo a nosotros. Pero también qué difícil es involucrarse en los problemas y solucionarlos. Pero hay algo que no podemos negar, y es que donde hay vida, hay conflictos. Muchas veces esos conflictos son necesarios. Ya dijimos que eran inevitables, pero muchas veces son sumamente positivos, son importantes, porque contribuyen al desarrollo, al crecimiento, a la evolución. Ahora, ¿cuáles son en nuestro sentir esas etapas de solución del conflicto? Etapas que podemos manifestar de esta manera. Primero, ante los conflictos, ¿qué hacemos? No reconocerlos, huirlos, dejarlos a un lado o postergarlos en el tiempo. No, los conflictos en nuestro sentir deben ser reconocidos. Eso es lo primero, hay que reconocer el conflicto. Pero también nosotros tenemos que reconocer cuando estamos viviendo el conflicto que somos parte, que estamos involucrados en ese conflicto, ¿sí? Y que ese conflicto de alguna manera requiere una solución. Y eso invita a acudir a la virtud de la humildad, a la virtud de aceptar las cosas como vienen, pero también con el interés de buscar soluciones. Y saber que si obtengo una solución de ese conflicto ya por mí mismo o ya por la intervención de un tercero, le estoy apostando a la felicidad mía y a la felicidad de la presunta contraparte.
y de esa manera podemos contribuir al bien común. Entonces, la solución de conflictos representa una importancia suma, una importancia vital. Es, en otras palabras, un bien social, es un bien para todos. Y si ese bien es para todos, primero, para mí, desde luego. Bien, ahora la actitud. Conviene saber que en la vida de cada uno y de cada una, las cosas no son casuales. Las cosas por lo general tienen una causalidad. Todo lo que nos ocurre tiene un sentido. La gran pregunta es saber dónde está lo bueno de eso. Y de esa misma manera podemos sostener que los conflictos traen a cosas, elementos que no son todos malos. Y la invitación es a que pensemos qué hay de bueno detrás de ese conflicto. ¿Qué puedo yo aprender? ¿Qué provecho puedo yo como persona, podemos nosotros sacar de cada conflicto? En otras palabras, ¿cómo somos nosotros líderes de la solución del conflicto? ¿Cómo nos empoderamos? ¿Cómo nos apropiamos de ese conflicto? Eso es hablar de liderazgo. Eso es hablar de liderazgo. ¿Y qué mueve el liderazgo en este caso? Pues el valor de buscar la paz social, la solución. Y me voy a la palabra servir. Palabra servir, la descompongo en ser y en vir. Vir viene de la raíz latina de virilidad, de ser fuerte ante la adversidad, de vencerme a mí mismo, de asumir el dolor y salir adelante, de crecerme ante las dificultades. Entonces, esa palabra vir me invita a renunciar a mis apetitos sensibles más próximos y en esa misma medida buscar abordar el problema y entrar al plano de las soluciones. Servir, sí, así lo podemos nosotros descomponer. ¿Cómo sirvo yo al conflicto? Es la palabra que quiero yo ahora desarrollar. ¿Sí? ¿Cómo servimos nosotros al conflicto? Si yo soy el mediador, si yo soy el conciliador, lo primero que tenemos que hacer es generar entre las partes involucradas una confianza, un ambiente de tranquilidad, un ambiente donde las personas se sientan en su posibilidad de ser escuchadas y manifestar sus controversias e inquietudes. Pero también es muy importante, además de esa confianza que debe rodear ese ambiente, esa sesión de mediación o esa audiencia de conciliación, la escucha, pero no cualquier escucha. Importante saber que esa escucha tiene que ser activa. ¿Cuándo la escucha es activa? Cuando no estamos pensando en nosotros mientras escuchamos, sino estamos pensando en cómo solucionamos el problema del otro, de la otra persona. Y a través de esa escucha nosotros podemos alimentar ese catálogo de preguntas que siguen a continuación de la escucha. Una pregunta que está dirigida a solucionar el problema es una pregunta de que algunos pueden llamarla o calificarla como preguntas poderosas, es decir, que buscan soluciones. Ahora bien, la parte, es decir, quien está involucrado en el conflicto debe tener conciencia, debe saber que la solución está en sus manos. El mediador, el conciliador no son los llamados a dar la solución, son los llamados a formular propuestas de arreglo. La solución es de quien tiene el problema y el problema es de las partes, o sea, las partes son las que están llamadas a dar las soluciones. Decíamos que el mediador, el conciliador es el líder, pero ¿líder de qué? Líder de la técnica, porque la parte involucrada en el conflicto es el líder de la solución. Por eso, sumamente tener en cuenta de alta importancia es la comunicación. ¿Cómo debe ser la comunicación? Y la comunicación no es solamente verbal, la comunicación también es corporal. Dicen los expertos en estos temas que la comunicación corporal es del orden del 50%, el tono de voz del orden del 30% y lo demás lo representa la comunicación verbal. Bien, pero cuando hay conflictos debemos tener muy presente que esos conflictos tienen raíces en la emocionalidad, en el amor propio, en el sentirse desprotegido, agredido,
de sentirse que no se es considerado, de sentirse ignorado. Y viene muy bien hablar de perdón. Perdón. Qué difícil es perdonar. Qué difícil es pedir perdón. Pero también nosotros podemos saber que ahí está, en algunos casos y no pocas veces, la solución. Y es que si nosotros somos personas no dadas a perdonar, somos más bien dadas a juzgar a todos y a cualquier circunstancia que se nos presente. Entonces, aquí hay algo que es muy valioso, y es que a través del perdón podemos llegar a restablecer la relación perdida. A través del perdón podemos volver a llamar a ese ser querido papá. A través del perdón puedo llamar yo a mi esposa querida. A través del perdón podemos volver a clase con total tranquilidad. A través del perdón podemos gozar la amistad que antes tuvimos y recordar aquellas épocas de nuestra infancia juntos. Es volver de alguna manera a respirar. ¿A respirar de qué manera? No por subsistir solamente, sino a respirar tranquilos, gozando el aire, recibir el sol, bajo la tranquilidad de que es un don. Como es un don convivir en paz. Entonces, detrás de todos los métodos de resolución de conflictos hay cosas absolutamente valiosas que interesan a todos, porque todos vivimos los conflictos. Entonces, importante saber que la paz no tiene precio. ¿Sí? Sin paz, muchas veces no hay salud, pero la paz vale la pena. Y quiero terminar recordando esa frase de Nietzsche, que dice que quien tiene un porqué siempre busca un cómo. Si tú, yo, quien nos oye, nos escucha y nos ve, está en conflictos, no deje la solución para lo último. Y muchas veces la solución está en tus manos o en la humildad de reconocer la necesidad de ayuda de un tercero. Entonces, pues bien, de esa manera nosotros creemos desde el Centro de Conciliación de la Pontificia Universidad Javeriana, se pueden solucionar los conflictos. Queremos aportar a ellos, queremos aportar a su solución, queremos aportar a que las partes puedan restablecer sus relaciones y vivir en paz. Por lo pronto, les doy un cordial saludo y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por verme, escucharme y aportar sus comentarios e ideas.